tardes. Agradecemos tengan a bien conectarse para esta interesante sesión. Tengo el gusto de comentarles que está en este momento aquí parte del consejo directivo de esta nueva gestión. Nos acompaña la profesora Ruth Marceleño, nos acompaña la enfermera quirúrgica Vero Solís y nos acompaña la enfermera quirúrgica Alma Valles. Entonces, vamos a dar continuidad a estas sesiones de capacitación, que nuestro objetivo es simplemente mantenernos actualizados en los temas que nos competen a todas las enfermeras quirúrgicas. Tengo el gusto de presentarles a la enfermera especialista en cuidado crítico, Aurea Larisa Fierro González, ¿sí? Ella es una chica de aquí de San Luis Potosí, muy honesta, analítica, perseverante, responsable y muy resiliente. Es una profesional que ha trabajado como enfermera especialista, tuvo una estancia en el Instituto Nacional de Cardiología. Aparte, también tuvo otra estancia en el IMSS 50 y en el Hospital Central. Ella ha trabajado como enfermera en el Hospital Ángeles Centro Médico. Es enfermera adscrita en áreas críticas, en urgencia, terapia intensiva y hemodinamia. También estuvo como enfermera en otros ámbitos muy interesantes, también como mujeres, como es una clínica de belleza. Y estuvo en Visión Láser San Luis en el 2019-2020. Es un gusto presentarles a esta señorita muy joven, pero muy inquieta, muy perseverante en su preparación. Y pues bueno, también cuenta con un diplomado internacional en enfermería en cuidados intensivos por parte de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Es egresada orgullosamente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y realizó su pasantía en el Hospital General ISSSTE. Pues te cedo la palabra, Lari. Vamos a tener, después de tu presentación, una sesión de preguntas. Sí, muchas gracias, maestra. Quisiera poder, bueno, primero que nada, gracias por estar todos aquí. La verdad es que espero que disfruten esta sesión y el tema tanto como a mí me apasiona. Me gustaría poder poner mi cámara, nada más para que si conozco a alguien me reconocieran, ¿verdad? Porque me sonaban algunos nombres, pero creo que no tengo problemas con mi cámara. Entonces, bueno, como bien lo dijo Lari, Laura, sí, ¿sí? Lari, perdón, mira, ahorita esperamos que la persona del servicio de videoconferencia Ok. te active la cámara. En cuanto Ujú. te la active, ojalá y la puedas proyectar. Ok, muchas gracias. Perfecto. Pues bien, como lo comentó la maestra Patti, estudié la especialidad en cuidado crítico. Realmente soy recién egresada, tengo algo de experiencia ya en urgencias y en la terapia intensiva. Y bueno, el tema que vamos a presentar el día de hoy, solo me pueden confirmar si está proyectado, por favor. Sí, adelante, sí, está proyectando. Muy bien. Si empiezan a escuchar como que toso, es que estoy enferma. Una disculpa. Bueno, el tema que vamos a revisar el día de hoy se llama Continuidad del cuidado nutricional metabólico del posquirúrgico inmediato a la terapia intensiva. Para comenzar, me gustaría hacerles estas cuatro preguntitas. La primera es, ¿a quién le estoy brindando mi cuidado? Obviamente es a un paciente.
Obviamente va a ser un paciente quirúrgico o un paciente crítico. Aquí la cuestión no es esa, aquí la cuestión es qué características hacen que mi paciente posoperado tal vez de una esplenectomía sea diferente a otro que le siguió de la misma cirugía o una cole o la cirugía que ustedes quieran. ¿Qué lo va a diferenciar? Su historia clínica, no sé, piensen muy bien en esta pregunta. ¿Qué implica el cuidado nutricional metabólico? Porque muchas veces yo creo que enfermería, con justa razón, se centra en las constantes vitales, en el patrón de actividad de ejercicio y en el nutricional metabólico a veces olvidamos o creemos que son actividades que van más encaminadas a un paciente en hospitalización. ¿Qué limita el cuidado nutricional metabólico? ¿Qué impacto puede tener sobre mi paciente si no lo aplico bien, si no hago una adecuada valoración, si no realizo intervenciones acorde a lo que encuentro en la valoración y si no corrijo todas esas cuestiones e intervenciones que no me están funcionando? ¿Qué impacto puede tener, tener sobre el paciente y cuál es mi actuar y mi postura frente al tema? Tal vez no lo aplico mucho porque no sabemos mucho del tema o porque realmente no sabíamos, digamos, las novedades sobre varias cuestiones de este patrón funcional. Yo sé que muchas, o bueno, la mayoría podemos manejar los patrones funcionales de Mayor y Gordon o podemos manejar diferentes modelos o teorías de enfermería y está perfecto. ¿De acuerdo? O lo hacemos, no sé, cefalocaudal. La manera de trabajar de cada quien es diferente, pero pues todo va, digamos, a lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí el cuidado nutricional metabólico incluye la integración del manejo y la monitorización de la nutrición. Nosotros no somos profesionales en la nutrición, no somos nutriólogos, sin embargo, tenemos que tener conocimiento sobre la nutrición, atender riesgos nutricionales, conocer la relevancia y por qué se está haciendo un tiempo de ayuno, el tipo de nutrición que le damos a los pacientes, los accesos, la ingesta de macro y micronutrientes, el control metabólico, ya no hablando de la cuestión digestiva, sino el control metabólico, la vigilancia de la glucosa, las alteraciones hidroelectrolíticas, el catabolismo proteico, el síndrome de realimentación, la función gastrointestinal y la sarcopenia incluso. Entonces aquí si nos fijamos vamos a estar mezclando cuidados nutricionales metabólicos, incluso con cuidados destinados a la eliminación en cuanto a, por ejemplo, lo renal o las alteraciones hidroelectrolíticas, incluso la actividad de ejercicio con la cuestión de la sarcopenia. Tanto el trauma quirúrgico como la enfermedad crítica, porque aquí vamos a unirnos en un mismo tema, ¿sale? Un paciente de la UCI es muy parecido, venga o no de quirófano, a un paciente que pasó por una cirugía y más a una cirugía mayor. A continuación vamos a ver por qué. Ambas inducen a un estado de estrés, lo cual conlleva condiciones de hipercatabolismo proteico, pérdida de nitrógeno, estados hiperglucémicos, inflamación e inmunosupresión, el cual puede condicionar la mejoría, la recuperación y la cicatrización de heridas. Esta respuesta es proporcional a la magnitud del procedimiento, pero pueden influir las condiciones del paciente, como los antecedentes patológicos y la malnutrición previa, por mencionar algunos. Es lo que les mencionaba en la primera pregunta con la que empezamos la sesión. ¿A quién? ¿Qué tiene esa paciente de diferente? ¿Y cuáles son las características que me obligan a no, si bien seguir protocolos internacionales, institucionales, que el cuidado sea individualizado? Y bueno, aquí los pilares son 5 en sí, son más, pero quise centrarme primero en estos, sería la enfermedad crítica, el trauma quirúrgico, el estado hipercatabólico, el descontrol metabólico y la desnutrición. Bueno, para entrar en calor, les comento muchas de las cuestiones que aquí vamos a platicar, que les voy a mostrar.
Las tomé de guías internacionales como la American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, la ASPEN, la ESPEN, que bueno, en sí es la Sociedad Europea de la Nutrición Clínica y el Metabolismo, que son muy parecidas, sin embargo, sí hay puntos de corte muy diferentes. Y bueno, nosotros en la terapia, o al menos yo, me gusta implementar esta mnemotecnia. Se dice fast hugs in bed, please. Abrazos rápidos en cama, por favor. La verdad es que se oye mejor en inglés y funciona mejor en inglés. La podemos entender mejor. Muy bien, si empezamos, es como un recordatorio de los cuidados y las intervenciones que pueden ayudar a que nuestro paciente tenga una mejor estancia, mejor estadía y tenga resultados y no lo pongamos en riesgo durante su hospitalización. ¿De acuerdo? Aquí, ¿cuáles letras nos interesan? Vamos a decir todas. La primera es la F de feeding, de alimentación, de acuerdo, de tener una asesoría nutricional, de estar al pendiente junto con el equipo multidisciplinario, dígase médicos, dígase nutriólogos clínicos, dígase cualquier otro profesional o las diferentes especialidades médicas y otros colegas enfermeros, especialistas generales, que todos estemos en una misma sintonía y que nos interese el estado nutricional del paciente, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta que todos tenemos y todos tienen necesidades distintas. Un paciente, no vamos a decir paciente diabético, más bien paciente con diabetes, con condiciones hipermetabólicas, así como un paciente con sepsis, un paciente con pancreatitis, un paciente que tenga quemaduras graves, un paciente gran quemado, ¿de acuerdo? Y seleccionar la mejor vía, la mejor ruta, la mejor nutrición y estar al pendiente de ese estado nutricional. La A, pues, es analgesia y la administración de agentes antieméticos. La S es sedación, pero una adecuada sedación y, por ejemplo, en pacientes con ventilación mecánica, valorar irla, como nosotros nos referimos, destetando para saber su, pues sí, tratar de despertarlo poco a poco, ¿de acuerdo? Cuando estamos controlando nosotros la sedación para pues poder progresarlo a una respiración regulada por ellos mismos. La T, tromboprofilaxis, bueno, aquí el uso de medias de compresión o, bueno, igualmente con metabolismo, perdón, con agentes tromboprofilácticos, la enoxaparina, heparina, etcétera. La posición de la cabeza y el cuidado humanizado, la profilaxis de úlceras para evitar la aparición de úlceras, el control de la glucosa, importantísimo, y vamos a estar hablando de esto durante toda la sesión, porque, bueno, más adelante veremos los riesgos que tiene tanto la hipoglucemia como la hiperglicemia, pero sobre todo la hiperglicemia, cómo nos puede ambas, digamos, zonas del hospital, ambas áreas, quirófano y terapia intensiva o incluso piso, la recuperación postquirúrgica. El cuidado de la piel y los ojos, el cuidado interdisciplinario, también lo vamos a estar mencionando muchísimo en la presentación. Y bueno, News to Score aquí se refiere a estar pues un poco más al pendiente de los pacientes, no que no estemos al pendiente, sino de poner especial atención en aquellos que se puedan complicar, sean potencialmente complicados. Y bueno, después tenemos el bowel care o el cuidado, digamos, del cuidado intestinal, ¿de acuerdo? Entonces es evaluar qué tan factible es la alimentación vía oral, vía enteral, la medicación. Igualmente va mucho de la mano de la F, de feeding, pero también vigilar la situación de la translocación bacteriana.
Em, Espero que algunos estén familiarizados con este término, si no, igualmente lo vamos a ver. Pero no sé si alguna vez lo han notado que tenemos a un paciente, dígase en UCI, dígase posquirúrgico, que entra por un diagnóstico totalmente independiente de la cuestión gastrointestinal y se complica o empeora la situación porque empezó con datos de sepsis abdominal. O sabes qué, es que ya lleva 2 semanas sin poder tolerar la vía oral. ¿Y por qué no? Si él no tenía ninguna de estas cuestiones. La environment, o sea, se refiere muchísimo también, por ejemplo, al ciclo circadiano. Tratar de igualar en la terapia los tiempos, ¿no? Como normalmente los viviríamos. Destinar los tiempos para dormir, aunque sabemos que el paciente está en sedación, está con medicamentos, bueno, igualmente, por ejemplo, no darle de comer a altas horas de la noche, puede decir que, ay, ¿sabes qué? La dieta me la trajeron a las 7, pero pues se la pasé ahorita que me acordé y ya son las 12. Y ¿sabes qué? Se la voy a dejar a chorro, ¿no? En lugar de una bomba de infusión, a chorro. Híjole, si me vació, bueno, pero no importa, lo importante es que está comiendo. Cuando la realidad es que no. Y bueno, desescalar también el cuidado cuando ya no hay mucho que ofrecerle al paciente. Su aporte psicosocial, limitar el cuidado, igualmente tener bien establecidos los criterios de entrada a la UCI, evaluar la interacción medicamentosa, eh, tener, así como los criterios de ingreso a la UCI, de admisión, de traslado y de transferencia dentro del mismo hospital. Igualmente, estar pendientes y tener equipos de respuesta rápida ante una sospecha de choque y la movilización temprana y prevención de caídas. Aquí igualmente va a depender de cada paciente, pero lo recomendable es iniciar la movilización temprana, igualmente con los compañeros o compañeras de fisioterapia. Y bien, aquí quiero comentar que encontré un protocolo muy interesante, se llama Sociedad ERAS. Representa un cambio de paradigma. Es una asociación en sí, es una vía de atención perioperatoria multimodal diseñada para lograr una recuperación temprana de pacientes sometidos a cirugía mayor. ¿De acuerdo? Em, Son o sociedad de médicos, de enfermeras, que lo que buscan es precisamente esa recuperación eh, total y sin dejar de lado todas las cuestiones, no nada más lo nutricional metabólico, para que el paciente postquirúrgico tenga una mejor recuperación. En inglés se pronuncia Enhanced Recovery After Surgery. ¿De acuerdo? Y bueno, los factores claves que mantienen a los pacientes en el hospital después de la cirugía incluyen la necesidad de analgesia parenteral, la necesidad de líquidos intravenosos secundaria a una difusión intestinal, el reposo en cama causado por falta de movilidad, entre otras. Esta información la pueden encontrar igualmente en su página. La sociedad ERAS trabaja en conjunto con la ESPEN, la ASPEN, y bueno, dependencias igualmente en español a nivel Latinoamérica para, bueno, eh, toda su evidencia, ¿no? De hecho, pueden encontrarlas y incluso hablan de la recuperación de cada tipo de cirugía. Realmente es impresionante todos los puntos y todas las cosas tan específicas para cada tipo de cirugía, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí precisamente Eras nos habla sobre los momentos pre, intra y post. Aquí vamos a trabajar enfermería quirúrgica con enfermería de terapia intensiva o de hospitalización. Hay muchas cosas que realmente han cambiado. Por ejemplo, yo todavía tenía la idea de ayuno de 12 horas previo a una cirugía, ayuno de 8, y la realidad es que, pues,
puede seguirse usando a criterio del médico, del anestesiólogo, pero dependiendo, obviamente, de la cirugía, volvemos a lo mismo, cuidados ya enfocados a cada paciente, puede cambiarse incluso 2 horas antes. Entonces, por ejemplo, en el pre tenemos la educación, eh, educación para la salud. Nosotros, por ejemplo, como enfermeras quirúrgicas, si tenemos la oportunidad de conocer al paciente unos días antes o un ratito antes de la cirugía, pues incluso podemos ir haciendo un plan de alta y empezar a explicarle qué es lo que se busca o qué es lo que se quiere hacer para su pronta recuperación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender bien los principios, como les decía, del ayuno, por qué lo vamos a hacer, cuánto tiempo lleva un vaciamiento gástrico, saber bien los procedimientos que vamos a realizar. Ahorita, bueno, hoy por hoy conozco cirujanos que lo han hecho, conozco cirujanos que no, dependiendo de cada, les digo, de cada criterio profesional, pero por ejemplo, en pacientes con un abdomen congelado, empiezan la vía oral sin ningún problema 1 o 2 días después de su cirugía y no mantienen al paciente en ayuno. La optimización, igualmente, no tener un ayuno tan prolongado, porque a veces hay pacientes que llegan por el nerviosismo o por dolor, lo que ustedes gusten y manden, llegan hasta con 2 días de ayuno y eso no nos va a ayudar para nada con todo el descontrol metabólico que tan solo implica 12 horas de ayuno. Y reducir el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. Igualmente se recomienda una carga de carbohidratos antes de empezar el ayuno, ya sean las 2 horas que les digo o las 8 horas, 12 que piden. Intra, pues es la reducción del estrés, no encharcar al paciente, tener bien controlados los líquidos que administramos en conjunto con anestesia tal vez, y el uso de anestésicos de corta duración, además del uso de opioides. Y, bueno, small incisions no lo podemos controlar nosotros, pero pues también depende mucho de las técnicas de los médicos. Minimizar stents, tubos nasogástricos, realmente lo menos que se pueda invadir al paciente es mejor. Y post, igualmente puede ser enfermería quirúrgica o ya enfermería post operatoria en una terapia intensiva o en hospitalización. Bueno, seguir un protocolo para saber el riesgo nutricional de cada paciente. Empezar la nutrición oral temprana, ya sea con algún acceso, pero siempre se va a preferir primero la vía oral y si no, alguna sonda nasogástrica. No queremos invadir al paciente, lo que voy a decir, pero pues a veces es necesario, ¿de acuerdo? Y bueno, ya que lo tolere y pueda comer por sí solo, retirarlas. El, el hecho de quitar líneas y drenajes también, pues, ¿por qué? Porque mal que bien es una entrada, ¿de acuerdo? Y recordemos que enfermería, o lo que les decía, que implica el cuidado nutricional, el estado de hidratación, además de nutricional, el estado hidroelectrolítico, pérdidas de nuestro paciente, ya sea sangre, ya sea exudado de cualquier tipo, la vigilancia de los drenajes, la movilización temprana y, bueno, seguir los protocolos igualmente de la EAS. Aquí es básicamente lo mismo que acabamos de decir, nada más que se considera la evaluación con la escala Nutric, con la escala Apache para saber, sobre todo los pacientes críticos, cuál puede ser bueno, cuál es la línea de acción, en qué momento de la enfermedad crítica o del trauma quirúrgico estamos. Vamos a ver a continuación esas etapas para saber, vamos a darle de comer, no le vamos a dar de comer, qué medicamentos estamos utilizando para él. También el uso de ventilación mecánica. Entonces, es de nuevo cuidado individualizado a cada paciente. Aquí vemos en el centro que está el consenso multidisciplinario, nutricionistas, enfermeros, enfermeras, médicos y fisioterapia. ¿De acuerdo?
Y bueno, nada más recordando la fisiopatología, por ejemplo, aquí tenemos en una situación de ayuno, ¿de dónde vamos a obtener esa energía? ¿De dónde los pacientes van a obtener esa energía? Bueno, principalmente del músculo, de las proteínas vamos a obtener aminoácidos. A nivel hepático se puede producir la gluconeogénesis, puede entrar el ciclo de Cori, que sabemos que es un intercambio de aminoácidos y proteínas entre músculos y, bueno, entre el hígado. Y al final vamos a producir glucosa, que se puede utilizar a nivel del sistema nervioso central, en células sanguíneas, en médula ósea. Igualmente, el glucógeno almacenado a nivel hepático, bueno, pues se va a degradar y se va a convertir en glucosa. A nivel de tejido adiposo, bueno, empezamos todo a dividirlo en sus pequeñas partes. Vamos a obtener triglicéridos, glicerol, ácidos grasos. Estos igualmente se van a convertir en cuerpos cetónicos que pueden ser utilizados por el corazón, el músculo y el riñón. Incluso en pacientes con cetoacidosis diabética existe un periodo, muy corto periodo de tiempo, en que el cuerpo adapta una situación que precisamente así se llama, adaptación cetogénica. Entonces utilizamos incluso esos cuerpos cetónicos a nivel del sistema nervioso central. Por mencionarlo, es lo que les decía, aquí tenemos el tiempo del ayuno. Eh, Esta gráfica me gustó hacerla como teniendo en cuenta lo normal. Y si vemos aquí arriba, dice ayuno o enfermedad crítica. Desde la última ingesta, desde la última comida que realizamos, desde lo último que ingerimos, empieza pues la fase posabsortiva y a las 6 horas empezamos, bueno, se puede decir que a descomponer, a utilizar todos esos sustratos, todos esos macronutrientes que ingerimos. A las 16 horas estamos en una etapa de glucogenólisis, estamos utilizando el glucógeno almacenado a nivel hepático, a nivel muscular. A las 16 a 30 horas empezamos con gluconeogénesis. Vamos a empezar a producir nosotros glucosa. Como ya no hubo algo que pudiéramos utilizar, nuestro cuerpo se empieza a desdoblar, digámoslo así, para obtener esa glucosa. Todas esas proteínas a nivel muscular, todos esos ácidos grasos, los utilizamos y los convertimos en glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con esta cuestión de cetogénesis por la lipólisis, la oxidación de ácidos grasos, la proteólisis y, bueno, además de las 30 horas, hasta que se corrija la enfermedad crítica o hasta que se rompa el ayuno. Posteriormente, ya que se resuelve el ayuno, ya que comimos, le damos de comer al paciente, o la enfermedad crítica, hay de dos. Bueno, aquí lo tenemos. Inicio de dieta o mejoría, o empezar en el PICS. El PICS es un síndrome muy, muy, muy propio de los pacientes de la UCI, donde están en un catabolismo persistente. Fue tanto el desgaste, fue tanta la proteólisis, la lipólisis, que el cuerpo está extremadamente débil, no tiene reservas. ¿Esto en qué nos importaría a nosotros como enfermería si no somos nutriólogos? Pues precisamente nosotros respiramos gracias a músculos, y si esos músculos están débiles, aparte de tener una ventilación mecánica, no vamos a poder progresar. Si nuestro paciente lo que queremos es que respire, es que se mueva poco a poco, que mejore ese estado de disnea, y no tenemos una buena masa muscular magra, no vamos a poder lograrlo. Y encima que no se utiliza porque no tenemos fisioterapeutas y nosotros no podemos moverlo y no sabemos cuál es el momento adecuado de moverlo, pues menos. La recuperación realmente va a ser muy mala. Ahora, si hablamos de un paciente que encima de estar en la UCI tuvo un trauma quirúrgico, pues sí es peor. ¿De acuerdo? De igualmente, el estrés quirúrgico, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una eh, desregulación hormonal. Como les comentaba, aquí
No importa si es un paciente con un trauma mayor, si es un paciente con una cirugía mayor, si es un paciente con pancreatitis, con quemadura, con sepsis, el cuerpo va a responder de exactamente la misma manera. ¿A qué quiero ir con esto? Van a empezar todas las reacciones neuroendocrinas para la liberación de las hormonas del estrés, las catecolaminas, el glucagón, cortisol, la hormona de crecimiento. No va a haber diferencia. Obviamente, sabemos que es muy diferente y no que estaríamos en problemas si fuera lo mismo un paciente séptico con un paciente postquirúrgico, pero pues vamos a encontrar muchas similitudes en este tema. ¿De acuerdo? A nivel de tejido adiposo, bueno, vamos a tener lo que ya habíamos dicho, la lipólisis aumentada. Va a haber ácidos grasos libres y vamos a tener a nivel hepático gluconeogénesis, glucogenólisis y va a haber una mayor, bueno, va a haber aumento de glucosa a nivel sanguíneo, ¿de acuerdo? A nivel pancreático va a haber una producción de insulina reducida, a continuación vamos a ver por qué. A nivel musculoesquelético, igualmente los ácidos grasos inhiben la glucosa, más bien, va a haber una alteración a nivel GLUT3, GLUT4, donde ya no vamos a utilizar esa glucosa, donde no vamos a utilizar esa insulina y como hay insulina de sobra, como estamos en un estado hiperglicémico, va a disminuir, ¿de acuerdo? Esa sensibilidad, entonces vamos a tener una resistencia a la insulina. Todo esto, bueno, igualmente vamos a tener liberación de aminoácidos y lactato. Lactato lo vamos a ver más adelante, que es muy importante este marcador, biomarcador. Y bueno, gracias a la hiperglicemia vamos a tener daño mitocondrial, disfunción endotelial, desregulación del sistema inmune. Entonces nos dejan más a la deriva y menos protegidos a una infección postquirúrgica y la generación de superóxidos. Aquí vamos a hablar un poco sobre el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es muy parecido. Por lo regular lo relacionamos a la sepsis, al estado séptico, pero igualmente, como les comentaba, lo podemos encontrar en estados postquirúrgicos mayores. Y bueno, es la temperatura corporal mayor a 38, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria más de 20 respiraciones por minuto, una presión parcial de CO2 por debajo de los 32 milímetros de mercurio y leucocitos mayor de 12.000 o menores de 4.000. ¿Qué es lo que nos va a ocasionar estados hiperglicémicos? Aumento en la expresión del receptor CD1 y aumento al endotelio vascular de Candida albicans. Somos más susceptibles a tener una infección micótica. La inactivación del sistema de complemento, la alteración de la adherencia de los granulocitos, la alteración de la quimiotaxis en los propios fagocitos, determina la función mitocondrial, activando las vías inflamatorias y produciendo daño endotelial. Y en la microcirculación, al dañar la reactividad vascular, facilita el proceso de proteólisis y aumenta el riesgo de complicaciones cardíacas, hemodinámicas, renales y la muerte. Va a haber obviamente una disfunción endotelial, una hiperreactividad plaquetaria, incremento de la activación de citocinas, incremento de la lipólisis y ácidos grasos circulantes, diuresis osmótica, deshidratación, incremento de la apoptosis miocárdica y del estrés oxidativo y resistencia a la insulina. Aquí es lo que les comentaba. Los puntos clave de la respuesta a una injuria o agresión, sea cual sea, va a haber un aumento en el gasto energético. Vamos a terminar con todas las reservas que tengamos, ya sea en forma de músculo, de proteínas, de tejido adiposo. Va a haber una elevada excreta urinaria de nitrógeno, porque al degradarse la proteína, al degradarse el músculo, vamos a tener, ya sabemos, productos de desecho, urea creatinina, pero igualmente va a haber una excreción aumentada de nitrógeno.
alterado patrón plasmático y muscular de aminoácidos, movilización de ácidos grasos y triglicéridos, bajo colesterol HDL, o sea, el bueno, alterado patrón plasmático de ácidos grasos, moderada citosis. Puede ser moderada o no puede ser tan moderada. De hecho, me acaba de pasar esta semana con paciente posoperada por una fractura de cadera, sí podría considerarse la cirugía mayor. Y bueno, paciente con mal control de su diabetes, hipertensión, iba muy bien realmente de la evolución normal de la fractura, pero nos cae en cetoacidosis diabética y obviamente todo se complicó. Una paciente que pudo estar perfectamente en un piso de cirugía, pues terminó algunos días en la UCI. Hiperglicemia con hiperinsulinemia, podemos encontrar acidosis láctica, hipervolemia y pérdidas urinarias de zinc, magnesio, fosfato y potasio. Igualmente, lo que les comentaba, y yo creo que a todos nos da miedo y a mí en algún punto también, fue, ¿y cómo vamos a actuar ante pacientes posoperados del tracto digestivo? ¿Qué habrá de diferente con ellos? Y bueno, también podemos encontrar en estas guías que les comentaba, realmente todas, o bueno, ninguna, con sus excepciones, nos delimitan la ingesta oral o empezar vía oral en pacientes posoperados de tracto digestivo. Lo importante aquí y lo que queremos vigilar en UCI, en hospitalización, en quirófano, son los grados de falla intestinal. Hay 4 grados. Eh, realmente estos deberíamos de verlos con la valoración inicial cuando llegamos y preguntamos cómo estuvo el paciente, cuando lo auscultamos, cuando revisamos su perímetro abdominal, eh, cuando empezamos la dieta, ¿sale? Entonces, bueno, el grado 1 es náuseas posoperatorias o vómitos durante los primeros días post-cirugía, ausencia de sonidos intestinales, disminución de motilidad intestinal en la fase precoz del shock. El grado 2 ya hablaríamos de una gastroparesia, aumento del residuo gástrico, parálisis del tracto gastrointestinal, diarrea, aumento de la presión intraabdominal entre 12 y 15 milímetros de mercurio, sangrado digestivo, intolerancia a la nutrición enteral. El grado 3, persistencia de la intolerancia a pesar de intervención terapéutica, residuo gástrico aumentado, parálisis gastrointestinal, distensión intestinal, elevación de la presión intraabdominal y presión de perfusión abdominal baja. ¿De acuerdo? Entonces diremos, ¿cómo podemos darnos cuenta? Es lo que les digo, la valoración. Sé que a veces no tenemos cómo medir la presión intraabdominal, pero bueno, si tenemos algún transductor, manera de poder medirla y una sonda Foley, excelente. Hay incluso videos, ¿de acuerdo? Está la técnica correcta en libros, en archivos, donde podemos revisar cómo medir la presión intraabdominal. Vamos a escucharlo. Ay, está el peristaltismo disminuido, el peristaltismo está aumentado. ¿Sabes qué? Es que tuvo náuseas, es que tuvo vómito. Ya le pusimos ondansetron, ya le pusimos metoclopramida, incluso la eritromicina. La eritromicina sabemos que pues es un antibiótico, sabemos que es un fármaco, pues no nos imaginaríamos que nos funciona como un antiemético. Sangrado digestivo, ahí de nuevo valoramos patrón de eliminación, cómo está haciendo, es melénico, es sangre fresca, de qué color, ¿de acuerdo? Igualmente, el grado 3, persistencia de la intolerancia, bueno, esto ya lo habíamos visto, distensión intestinal. Híjole, es que el paciente pues tiene abdomen globoso a expensas de tejido adiposo. Bueno, desde que llega a UCI, desde que llega a piso, vamos a ponerle la cinta o cada que es cambio de turno vamos a medir ese perímetro abdominal. ¿De acuerdo? El grado 4, pues ya hablamos de una isquemia intestinal con necrosis, una hemorragia, un shock hemorrágico, síndrome compartimental abdominal y riesgo vital inmediato. Aquí, bueno, les dejo
esta imagen que sería la translocación bacteriana. Aquí podemos observar, incluso ahí dice que es por sepsis, eh, pero puede ocurrir en, en la estancia hospitalaria después de un tiempo prolongado de ayuno, después del uso no prolongado, incluso las primeras 12 horas, el primer día de tener aminas vasoactivas. Recordemos que, bueno, en sepsis, ¿cómo vamos a encontrar un paciente con edema? ¿Sale? Vamos a tener fugas de capilares, ¿de acuerdo? De vasos sanguíneos, de líquido a tercer espacio. Con el intestino va a ser, o el tracto gastrointestinal, va a ser muy parecido. Vamos a tener fugas. De hecho, en inglés se dice leaky bowel, quiere decir que gotea, que fuga, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel vascular, vamos a tener, si bien el secuestro un tercer espacio, pero imagínense a nivel gastrointestinal, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando sabemos que es el área más contaminada del cuerpo, más bacterias, donde tenemos una microbiota que nos defiende, ¿sí? Tenemos, eh, discúlpenme, esa simbiosis, ¿de acuerdo? Pero esa simbiosis se puede ver afectada por el uso de aminas, por el ayuno. Tenemos mucosidad igualmente que nos protege. Tenemos vellosidades que nos van a ayudar a absorber nutrientes. Sin embargo, en esas vellosidades, en el pico de la vellosidad es donde están los capilares, ¿de acuerdo? Es como en esos bordes de cepillo. Hay capilares muy frágiles, hay vasos sanguíneos. Ahora, sabemos que todas las aminas vasoactivas, ¿qué es lo que queremos? Una mejor perfusión, mejoría en las resistencias vasculares sistémicas y pues que realmente el flujo se va a sacrificar para irse a los órganos vitales. Entonces, si hay una disminución del flujo, ojo, no con todas, depende cuál vayamos a utilizar y obviamente a qué flujo, a qué velocidad se puede dañar. Entonces, si tengo un paciente al cual no alimento, está en ayuno, no valoro su patrón de eliminación, no valoro si tiene intolerancia a la vía oral, no hago caso a que no tiene tolerancia, pues vamos a tener una falla intestinal importante. Y ahora sí, todas las bacterias que eran de alguna manera huéspedes en nuestro organismo, pues van a perjudicarnos porque incluso pueden pasar a la circulación. ¿De acuerdo? Igualmente aquí ya la tenemos relacionada no a sepsis, sino al trauma quirúrgico. Igualmente va a estar influida por el trauma somático y visceral, por el hecho de la manipulación y las anastomosis, si es que se realizan, por una sobrecarga de fluidos, por analgesia opioide y, bueno, podemos incluso tener un ilio postoperativo y lo vamos a ver igualmente reflejado en la clínica del paciente, náusea, vómito, distensión y estreñimiento. Regresando a las preguntas que les hacía un inicio, como enfermeras en quirófano, como enfermeras quirúrgicas en recuperación, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para este patrón, este cuidado nutricional metabólico? Pues sí, todo, todos los medicamentos que le estemos aplicando, pero por ejemplo, de forma puntual, obviamente todos aquellos electrolitos concentrados, sí, medicamentos de alto riesgo, sobre todo las insulinas, ¿sí? Porque puede ser que, híjole, no le cancelaron la dosis de insulina. Pero bueno, vamos a comentarlo, no vamos a alterarnos porque tal vez fue una insulina glargina, ¿de acuerdo? Que no tiene picos de acción y tiene, bueno, su acción es a través de horas. Si le pasó una insulina rápida, pues, híjole, sí hay que valorarla, el paciente está en ayuno, el paciente es diabético, ¿de acuerdo? Y el manejo también puede ser en la RECU o si llegan a ver o a valorar al paciente después de su cirugía ya que pase a piso. Porque recordemos que en los pacientes críticos, la mayoría, y si no todos, se van a comportar como si fueran pacientes diabéticos. Van a tener hiperglicemias y ya vimos por qué. ¿Sale?
Igualmente los tipos de anestesia, como lo mencionaba, aquí el reloj que marca las 12 es lo que les comentaba. Realmente las guías nos sugieren que podemos dar incluso líquidos claros 4 horas antes y no tiene mayor relevancia. Obviamente solo comentarlo, pues con los médicos no vamos a saltarnos ningún protocolo ni ninguna indicación, pero pues si llegara a pasar o siempre está esta cuestión, ¿no? Como que, ay, es que tiene que tomar tal medicamento y no se lo cancelaron. No sé, la levotiroxina, se la puede tomar con un traguito de agua sin problema, 4 horas antes de su cirugía, no tendría por qué, por qué afectar realmente. Medicamentos que pasemos en quirófano, la metoclopramida, otros antieméticos, como les había comentado. Los drenajes, ¿cuántos drenajes vamos a tener? Un Blake, un Saratoga, salió con una bolsa Bogotá, que realmente casi ya no he visto, sí he visto que sigue usando, pero ya es cada vez menos. Como les comentaba, un abdomen congelado, cuántos drenajes, qué tipo de drenaje, cómo es, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se espera? Las ostomías, a qué nivel, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a esperar ese gasto de la ostomía los primeros días? Quemaduras, estratificar bien la superficie corporal. Eh, Sabemos que normalmente pasan a un procedimiento quirúrgico ya que se resolvió el estado de choque, se repuso líquido, ¿de acuerdo? Pero igualmente tenerlo en cuenta. Para quienes trabajan o participan en cirugías cardiotorácicas y utilizan, por ejemplo, ay Dios, o han visto el sistema ECMO o toda esta cuestión de circulación extracorpórea en cirugías cardiotorácicas, obviamente son, y es esperable, los, las cirugías que más impacto y más repercusiones metabólicas tienen, ¿de acuerdo? Y bueno, también medir, ¿por qué no? Y estar al pendiente de laboratorios. Les comentaba sobre todo del lactato. El lactato aquí, por ejemplo, lo podemos utilizar después de una cirugía cardiotorácica para saber el nivel de perfusión, ¿de acuerdo? O de hipoperfusión. Pero igualmente recordemos que vamos a obtener lactato después de la proteólisis y de todas estas cuestiones para obtener glucosa que pues no son las normales, no son las fisiológicas, son como de rescate, por así decirlo, con las influencias de las hormonas contrarreguladoras. Entonces podemos ahí determinar el estado metabólico y el estado pues de perfusión. Nosotros como personal en la terapia, ¿en que estamos eh, al pendiente? Obviamente de los medicamentos. Aquí, por ejemplo, muy interesante el síndrome del propofol, el uso continuo de propofol. Uno de sus efectos pues, más notorios y más estudiados, el aumento de triglicéridos. Y lo podemos ver, estamos tomando muestras del catéter venoso central, las dejamos, obviamente hacemos todo como debemos, retiramos tales mililitros para no obtener la muestra, pues realmente que sea medicamento. Tenemos la muestra, la dejamos en la mesa unos cuantos minutos y se alcanza a ver eh, toda ¿cómo les explicaré? Pues sí, o sea, realmente pareciera como una capa de propofol en el tubo, o sea, realmente es impresionante y sí, 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 sí hay una diferencia a nivel plasmático de triglicéridos. Igualmente, ¿qué sedación estamos utilizando? Si estamos utilizando medicamentos opioides, ¿qué van a estimular al paciente? ¿Qué les van a provocar náuseas? ¿De acuerdo? Obviamente, las constantes vitales, como les decía, se busca, se busca últimamente, y es lo indicado, empezar la nutricional parenteral. Enseguida, digo, perdón, enteral, se prefiere la enteral sobre la parenteral. Enseguida de resolver el estado de choque. Pero si empezamos a ver constantes vitales que no nos agradan, tenemos que subir aminas y no se ha resuelto el estado de choque, claro que no, que la alimentación enteral puede esperar. Dependiendo los días es cuando se decide empezar la nutrición parenteral, ¿de acuerdo? Igualmente, laboratorios y los accesos. Igual
lo que vamos a administrar al paciente, porque muchas veces vemos, hay una dieta artesanal o el Enterex o el Ensure y se nos puede hacer igual, ¿no? Y la realidad es que no es igual. Va a haber pacientes renales a los que no les podemos dar tal cantidad de proteínas, o al contrario, paciente gran quemado, paciente séptico que necesita buenas dosis de proteínas y aparte necesita suplementos alimenticios, necesita glutamina, necesita electrolitos, demás. Entonces, no solo es vaciar la botella en el Enterovac y dársela, también a qué velocidad, por qué a esta hora, por qué no después de las 9 de la noche, que es lo que le decía, cuáles son las hormonas reguladoras, por ejemplo, del apetito. Tal vez el paciente no va a poder comer, tal vez sí, pero para no alterar, buscamos lo más normal que se pueda en todos los cuidados que le entregamos al paciente. Y bueno, em, digamos que mi línea de trabajo, si es enfocada en nutricional metabólico, aquí quise incluir este aspecto de paciente posquirúrgico. Y sabemos que esto lo evaluamos, ¿de acuerdo? Lo valoramos en un abrir y cerrar de ojos, lo podemos hacer. Sin embargo, tal vez hay personal o personas nuevas inscritas en el hospital, o a lo mejor a mí me falla, se me está olvidando registrar el estado de las mucosas, el estado de hidratación, que todo es importante para obtener una buena valoración nutricional metabólica. Entonces, bueno, me encargué de hacer esta propuesta de valoración. Claro que podemos pensar, no es funcional para un servicio y no es funcional para cuando tenemos 5 pacientes o más pacientes. Entonces, podríamos hacerle algunos cambios, pero me gustaría que revisemos y si están de acuerdo en lo que yo les estoy planteando aquí. Por ejemplo, el estado hemodinámico, en lo que les comentaba, se valora el ayuno o se valora el inicio de la nutrición enteral total cuando se resuelve el choque. Obviamente vamos a estar al pendiente del estado de conciencia, del tipo de sedación, de anestesia, si tiene algún neurobloqueador, qué tipo de analgesia tiene, escala de Glasgow, Ramsay, Rush, vitales y signos de choque, una PAM menor a 60, una frecuencia cardíaca mayor a 90, el, eh, el índice urinario, qué vasopresores tenemos y la evidencia de insuficiencia cardíaca o signos de alto gasto. ¿De acuerdo? Obviamente tenemos arriba los datos del paciente, pero nos gusta agregar diagnóstico médico, ingreso y comorbilidades. Las alergias, peso, talla, IMC, si tuvo pérdida de peso reciente, porque imagínense, ok, le damos los cuidados, pero si tenemos a un paciente en estado caquéxico, si tenemos a un paciente ya con infiltración de ácidos grasos y de grasa dentro de los músculos, ¿no? Entonces, obviamente va a ser muy diferente. Con algún proceso oncológico también va a variar demasiado. Horas de ayuno, el tipo de dieta, el tipo de acceso, ay, disculpen. Bueno, días de estancia, tipo IRH. Igualmente aquí podemos documentar cuántas transfusiones lleva y cuál fue la cirugía que se le realizó para irnos orientando un poco, ¿de acuerdo? Todos los paraclínicos más relevantes y podemos sacar más, pero bueno, aquí quise ponerles glucosa central, la glucosa capilar, electrolitos séricos, lactato, urea, creatinina, el perfil lipídico, es importante, ya lo comentamos con el propofol y muchas otras patologías. El balance nitrogenado, que va a estar fuera de lo normal los primeros días posteriores a una injuria por todo este proceso de la proteólisis. Albúmina, la prealbúmina, antes era un indicador muy puntual de la desnutrición, pero bueno, aquí ya no lo tomamos tanto así como una desnutrición, pero sí, por ejemplo, verlo en proteínas totales, ¿no? PCR, procalcitonina, hemoglobina, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, transaminasas, lipasa, amilasa, gasometrías, los dos tipos, y la transferrina. Igualmente, el estado y coloración de la piel y mucosas. Aquí, por ley, tenemos que verlo al ver al paciente, pero bueno, temperatura, turgencia, coloración, si es ictérica, si hay cianosis, si tiene signo
de moteado, por ejemplo, hablando de una hipoperfusión o una sepsis ya avanzada, equimosis, mucosa oral y encías, si está deshidratada, semihidratada, hidratada, si tiene datos de estomatitis, si tiene sangrado, estado de conjuntivas, el edema, heridas y estado de cicatrización, o si tienen datos de infección, úlceras por presión, utilizando la escala de Braden, las quemaduras, que es lo que le decía, el porcentaje de superficie corporal total quemada, la regla de Wallace, ostomías, drenajes si son abiertos como el Penrose, cerrados como Pleurevac, Drenovac, Jackson Pratt, Redon, Blake, entre otros. El estado gastrointestinal, entonces, si se fijan, se va dividiendo lo que vamos a valorar. Se recomienda las primeras 48 horas. El tipo de acceso, si es nasogástrico, orogástrico, nasoyeyunal, si es una gastrostomía o si es una sonda postpilórica. Si el paciente maneja vía oral, si presenta disfagia. La presión intraabdominal en milímetros de mercurio, cuando tenemos cómo medirla. El volumen residual gástrico, he visto en muchas instituciones que se realiza y que al mismo tiempo no se realiza. Incluso la ASPEN y la ESPEN están como peleándose o discutiendo en qué es mejor. Entonces, por eso puse los dos valores. Mucha gente, de hecho, no lo recomienda, pero bueno, si es mayor de 500 mililitros en 6 horas y también valorar qué es, ¿de acuerdo? ¿Qué es ese residuo gástrico? O 200 mililitros en 15 minutos. Si existe dolor abdominal, obviamente si el paciente nos lo puede referir, dolor abdominal y distensión, la circunferencia abdominal, ruidos abdominales, vómito, escala de Bristol, sangrado gastrointestinal y obviamente la posición del paciente. De la nutrición parenteral realmente es otro mundo, no me quise meter mucho, pero bueno, igualmente valorar el inicio, el tipo de fórmula, la velocidad de la infusión. Incluso aquí es obligado pues valorar el estado del acceso vascular, ¿de acuerdo? Porque aparte de la nutrición, pues es todos los medicamentos y todo lo que vamos a torrente sanguíneo. Y medicamentos, importante lo que les comentaba, la insulinoterapia, el tipo de insulina, la dosis, la vía y el horario, el uso de procinéticos y de antieméticos, evaluar el tratamiento actual, propofol, esteroides, por aquello de la hiperglicemia que les comentaba, los citotóxicos también, terapia endovenosa, qué tipo de suero, si es cristaloide, si es coloide, goteo o infusión, electrolitos IB y hemoderivados. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta y yo estoy segura que lo valoramos al llegar al servicio y ver a nuestro paciente, pero si se nos está escapando algo, recordemos que puede entrar por una cosa y puede complicarse por otra. Igualmente abajo tenemos el riesgo y requerimiento nutricional según la calorimetría indirecta, que eso pues ya se desarrollaría de manera conjunta con nutrición clínica. Y bueno, una valoración de riesgo mediante el Nutritional Risk Screening, que es una escala, o bien se puede usar otra que se llama Nutric Score. La podemos aplicar, bueno, la Nutric la podemos aplicar nosotros, pero la calorimetría indirecta y la NRS, pues sí sería con la mano de nutrición. Y pues para quien le gusta manejar diagnósticos de enfermería, la verdad es que yo como recién egresada siento que todavía, y me gusta mucho manejarlos, le dan un enfoque distinto a nuestro trabajo. Quise desarrollar 5 con lo que acabamos de revisar, que realmente es muchísimo más, es muy extenso el tema, pero bueno, vamos a empezar. Diagnóstico de enfermería NANDA es el riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado al régimen terapéutico y al síndrome de realimentación. ¿Qué es el síndrome de realimentación? Empezamos a darle nutrición integral a nuestro paciente y por todas las cuestiones metabólicas y por cómo realmente es el metabolismo normal de la glucosa y cómo debe de ser, hay alteraciones a nivel electrolítico. Por el simple hecho de empezar la dieta, después de las 48 horas, tenemos que vigilar magnesio, tenemos que vigilar potasio sobre todo. Entonces, por darle de comer a veces a nuestro paciente y no estar al pendiente
del conteo de los electrolitos, podemos desencadenar taquicardias mortales, ¿no? Diagnóstico de enfermería NANDA, el riesgo de nivel de glicemia inestable, obviamente, en personas en unidades de cuidados intensivos o debido al procedimiento y trauma quirúrgico. Diagnóstico de enfermería de riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional. Relacionado a la disminución en la circulación gastrointestinal y alimentación enteral y el procedimiento quirúrgico abdominal. Ya lo veíamos, la disminución de la circulación obviamente por un estado de choque. Dependiendo de los vasopresores que estamos utilizando y dependiendo la dosis e infusión a la que lo tenemos, dependiendo de la alimentación enteral y del procedimiento quirúrgico que se hizo por la manipulación por alguna anastomosis. Diagnóstico de enfermería, riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica, factores de riesgo, malnutrición e incremento del nivel de glucosa en la sangre. Ya vimos lo que hace la hiperglicemia a nivel sistémico en el paciente postquirúrgico, en el paciente crítico, y obviamente no está de nuestro lado y no vamos a tener una adecuada recuperación. En cambio, nos lleva a un estado de inmunosupresión, donde incluso podemos adquirir una infección. Y el problema interindependiente, que aquí pues igual me gusta manejar los problemas interdependientes con el equipo multidisciplinario, sería el estado hipercatabólico, la enfermedad crítica y el trauma quirúrgico, con los especialistas que ya habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, como conclusiones, tenemos que a pesar de no ser de carácter prioritario en algunas ocasiones, el patrón nutricional metabólico y lo que éste conlleva dicta la mejoría o el empeoramiento del paciente. Tanto el enfermero especialista quirúrgico como el especialista en cuidado crítico son capaces de identificar, valorar, diagnosticar, intervenir, evaluar y prevenir complicaciones o manifestaciones de la alteración del patrón nutricional metabólico, así como trabajar con el equipo multidisciplinario. La terapia nutricional junto con el control metabólico reduce la tasa de complicaciones quirúrgicas, reducen el tiempo de estancia hospitalaria y por el lado de pacientes críticos brinda mejor evolución y reduce mortalidad, así como el síndrome post-UCI. ¿Esto qué quiere decir? A quienes logran salir de la UCI, que no les tome tanto tiempo o que su calidad de vida trate de ser lo más parecida a como era antes de su ingreso. Y bueno, por mi parte sería todo. Yo sé que muchas recomendaciones quedaron obviadas, pero realmente es un tema muy extenso. Realmente con el tema de la hiperglicemia ya hubiéramos tenido, pero bueno, espero haber dado un nuevo enfoque a cómo valoramos este patrón nutricional. Em, Tengo trabajos enfocados en pacientes sépticos, pero bueno, en pacientes quirúrgicos, como les comento, es un paciente crítico realmente, solo que pasó por quirófano y por el bisturí. Y hasta aquí sería mi presentación. Sí, buenas tardes. Les agradecemos su atención para la conferencia que nos acaba de dar Larisa. No sé si tengan alguna pregunta que nos hicieran favor de compartirla en el chat. Bueno, Lari, por acá hay otra pregunta. Bueno, esta sesión, aparte de estar aquí con vía Zoom, también está a través de Facebook. Entonces, hay una pregunta respecto a lo que mencionaste del ayuno. Mencionabas tú solamente que no fuera mucho, ¿verdad? El tiempo de ayuno. Sin embargo,
En tu actividad que has realizado en el cuidado intensivo de pacientes posquirúrgicos, ¿qué es lo más idóneo? ¿Cuánto tiempo sería lo prudente para reiniciar, sea una alimentación enteral o una parenteral, como lo bien lo mencionaste? Obviamente dependiendo del tipo de paciente, ¿verdad? Pero ¿cuánto sería el tiempo? Ok, entonces, posterior, ¿verdad? Ya cuando lo recibimos en una hospitalización o en terapia, sí fue esa la pregunta, ¿no? O es que, ¿sabe qué? Como que se cortó el audio, entonces, no sé si me la pueda decir de nuevo. Ok. A ver, ¿aquí me escuchas bien, Lari? Sí, 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 sí. Ok. Respecto al ayuno que mencionabas, porque mira, nosotros como enfermeras quirúrgicas, obviamente, sabemos del ayuno prequirúrgico, pero Ujú. tú nos estás hablando desde tu expertez con el paciente en cuidado crítico, que solamente mencionabas que no debiera decir mucho tiempo el que esté el paciente. Mi pregunta es, según tu experiencia en el manejo de ese tipo de pacientes, ¿cuál es el tiempo más idóneo de iniciar sea una alimentación enteral o una parenteral? Porque bueno, esto lo va a determinar el estado crítico en el que se encuentra el paciente. Pero Ujú. ¿cuánto sería lo prudente? Ok, pues en cuanto al paciente crítico, para empezar la alimentación enteral o la nutrición parenteral, eh, sí, últimamente, o sea, desde mi punto de vista personal, con los médicos que me ha tocado trabajar y los compañeros, el equipo multidisciplinario, sí se prefiere dentro de las 48 horas. Obviamente hay cuestiones, dependiendo de cada paciente, en donde se tiene que retrasar un poco más, pero bueno, las condiciones en pro de la nutrición enteral, por ejemplo, aunque suene increíble y nos parezca riesgoso, puede ser en pacientes con ECMO, en pacientes con TCE, con un EBC isquémico hemorrágico, con lesiones en columna vertebral, pancreatitis. Antes teníamos muy arraigada esa idea de que paciente con pancreatitis no le vamos a dar de comer y si le damos de comer va a ser con una sonda. Y la realidad es que ahorita se prefiere vía oral y que sí tome alimento. Obviamente, dependiendo del estado flow, del estado de la enfermedad crítica, va a depender incluso, y bueno, de la estratificación del riesgo nutricional, vamos a ir escalando, ¿sí? Es un trabajo conjunto con nutrición y con los médicos, porque no vamos a dar de comer lo mismo, o no debería de ser eso, y no vamos a manejar el mismo contenido de proteínas, mismo contenido de carbohidratos, mismo nivel calórico, ¿de acuerdo? Mismo contenido calórico. Incluso, bueno, como les comentaba, pues operados de cirugía gastrointestinal, de cirugía aórtica abdominal, incluso con trauma abdominal, siempre y cuando la continuidad del tracto gastrointestinal haya sido confirmada o restaurada. Pacientes en decúbito prono, con abdomen abierto, con abdomen congelado, ¿de acuerdo? En condiciones en que tenemos que esperar y no es, si bien son cuidados que van a mejorar al paciente o buscar su mejoría y su pronta recuperación, por decirlo así, condiciones en las cuales debe de ser postergada sería si el shock no se controla y no se alcanzan los objetivos hemodinámicos y de perfusión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con dosis bajas de norepinefrina puede iniciarse, pero primero se tiene que controlar el estado de choque, ya sea con líquidos, vasopresores, inotrópicos, etcétera. Y obviamente valorar los signos de isquemia y de falla gastrointestinal, que era lo que les comentaba. Si hay hipoxia, si hay hipercapnia, hipoxemia o acidosis no controlada,
no puede iniciarse la alimentación. Igualmente con hemorragia digestiva, mientras no se haya detenido y no se observen signos de resangrado, ¿sale? En pacientes con isquemia intestinal manifiesta, o sea, que ya se haya detectado y que efectivamente tengamos un diagnóstico o ya se haya detectado, no sé, con estudios de imagen, pues no se la vamos a dar. En pacientes con fístula intestinal de alto gasto, en lo que comentamos, por ejemplo, en abdomen congelado, abdomen abierto, pero si hay una fístula con alto gasto, no podemos dar la alimentación enteral. En pacientes con síndrome compartimental abdominal y cuando el aspirado gástrico es mayor a 500 mililitros en 6 horas. ¿De acuerdo? Entonces, en mi experiencia, sí, se prefiere siempre, siempre, siempre la alimentación enteral. Obviamente, como les comento, tenemos que ir escalando. Empezamos con agua libre o con solución glucosada y ya dependiendo si en el hospital está la disponibilidad de hacer dietas adecuadas al paciente y se hace una adecuada valoración nutricional, pues se va escalando y dependiendo, les comento, de la enfermedad crítica per se, pero sí tienes que tener todo eso en cuenta. ¿De acuerdo? Igualmente a un paciente que llegó con un estado caquéxico o de malnutrición anterior a la enfermedad crítica, sea cual haya sido o anterior al acto quirúrgico, a alguna cirugía, pues lo vas a tener en cuenta. Pero sí, esas serían las situaciones en las que se prefiere lo enteral y en las que se preferiría postergar. Y después de algunos consensos dicen que 7 días, pero algunos incluso desde el día 3 considerar el uso de la alimentación, digo, de la nutrición parenteral. No sé si les Ok, muy bien, Cari, muchas gracias. Mira, realmente tu tema está muy interesante. Creo que es importante que nos desempolvemos y volvamos a retomar este tipo de conocimiento, porque como enfermeras quirúrgicas, no solamente nos llevamos al paciente en el mero transoperatorio, sino realmente tenemos que estar al pendiente de todo su estado, tanto nutricional como, o sea, valorando al paciente en todos sus patrones funcionales, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor por eso ahorita no nos animan mucho a hacer preguntas, Lari, porque digo, yo inclusive me incluyo, lo que tú nos acabas de explicar es muy importante, pero sí tenemos que estudiarle un poquito más, ¿verdad? Sí, claro, Mira, no, por aquí, perdón. no, y entiendo su postura porque igualmente a lo mejor malamente nosotros también nos enfocamos solo en el estado cardiorrespiratorio del paciente, ¿no? Y en valorar el estado neurológico. Pero como les comentaba, ¿qué estamos cuidando? Si la base o los bloques de lo que estamos hechos no lo estamos cuidando, o sea, queremos que un corazón siga funcionando, siga latiendo, tenga un adecuado gasto cardíaco, queremos que se recupere de cierta infección, pero si estamos en un estado inmunocomprometido por una malnutrición preexistente y porque no estamos poniendo atención a todas estas causas, pues realmente no vamos a mejorar. O por ejemplo, en un paciente que ya está cayendo en una falla renal aguda, pues sí, pero a ver, lo volviste a alimentar, fíjate en los electrolitos, hay que monitorizar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo me imagino que igualmente como me pasó a mí, nos centramos a veces, por ejemplo, en el transoperatorio, tal vez ustedes, y no se dejan el prequirúrgico y el posquirúrgico, igualito como nos pasa a nosotros en la terapia. Nos olvidamos de Sí, ese cuidado holístico. exacto. Sí, pues muchas gracias, Lari. Mira, te mandan felicitaciones, agradecen este tema que ha sido relevante y que bueno, pues tenemos que ponernos a estudiar y por ahí te mandan saludos desde Ecuador y de varias partes de aquí de San Luis. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Ruth, por por si si quiere quiere agregar agregar algo. algo.
Hola, buenas noches, Larisa. Un gusto escuchar tu ponencia. En verdad es una ponencia con alta calidad de contenido y efectivamente coincido con las palabras de la maestra Patricia Muñiz, que todavía nos quedamos cortas si nos abocamos en ciertos temas y no vamos más allá acerca del beneficio del paciente. Mira, quiero comentarte que tenemos pues aun cuando es una audiencia corta, creo que es una audiencia con gran interés en los temas. Gente de Ecuador, gente que se está comunicando del Hospital General del Liste, Hospital La Loma, ¿sí? Hospital General déjame ver por acá, Hospital General del Liste, y nos están mencionando otra, otra felicitación en relación a los temas que son muy actuales. La verdad es que me da mucho gusto poder participar en esta nueva gestión y ver que con gran agrado tenemos gente muy joven, muy capaz, con mucho conocimiento y mucha experiencia. Ojalá poco a poco todo este personal joven que nos precede venga con esas ganas de seguir estudiando, de seguir superándose y que nosotros que estamos aquí a un ladito poderlas apoyar desde estas plataformas de capacitación. Muchas gracias por tu participación, es un gusto y nos estaremos viendo en otro momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por su atención. Y sí esperamos que podamos desarrollar cada uno de los temas que tocamos el día de hoy ya con más tiempo. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Los esperamos para la siguiente sesión y ojalá se sigan conectando y continuemos aquí en comunicación. Muchísimas gracias, Lari. Nos vemos. Hasta luego.